Hola, bienvenidos a un episodio más de Los Hijos del Bisturí, el podcast sobre cirugía, medicina y salud. Aquí responderemos las dudas más frecuentes acerca de las enfermedades y las cirugías. Contaremos historias personales de los cirujanos, los pacientes y cómo la cirugía ha cambiado sus vidas. Yo soy el doctor Benito Ramón, soy especialista en cirugía general y laparoscopía y estoy aquí con mi amigo el doctor Jorge Romero, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, Benito. Perdón, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bastante bien. Un poco atareada la semana, ¿verdad? Sí, de hecho nos tocó coincidir en quirófano. Nos tocó coincidir en quirófano el día de hoy en el hospital. Los dos muy carrereados, yo con una urgencia allí y tú, pues, al parecer con una cirugía programada, ¿no? Sí. Tuvimos una cirugía estética programada y, bueno, bien a gusto el día de hoy. Cuéntanos, Jorge, ¿qué operaste? El día de hoy hice una cirugía de aumento de busto, o, bueno, también se puede llamar aumento mamario, mamoplastia de aumento, como la conocemos nosotros. ¿Tú qué operaste? Yo operé una apendicitis aguda, un paciente con inflamación del apéndice que hubo que meterlo de urgencia. Pues me parece muy bien. ¿Cómo le fue a tu paciente? Bien, todo muy bien, gracias a Dios. Excelente. Bueno, Jorge, platícanos, ¿cómo le decimos? ¿Aumento mamario, aumento de busto, aumento de chichis, senos? ¿Cuál es la forma correcta de decirlo? Me quiero poner boobies, es lo que me dice la mayoría de las pacientes. Realmente el nombre correcto es mamoplastia de aumento, pero no importa cómo le digas, lo importante es que sepas de qué se trata y pues de qué va esta cirugía y cuáles son las implicaciones de ella. Ok, perfecto. Aumento de senos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Es una cirugía, programada? ¿Por dónde entramos? ¿Cómo los pones? ¿Hay una incisión o una forma de abordarlo? Platícanos. Sí, bueno, sí, efectivamente es una cirugía programada, no es una cirugía que se haga de urgencia, no debe ser así, ninguna de las cirugías de estética deben ser de urgencia en realidad. Y en este caso, pues es una cirugía en la que nosotros normalmente no tardamos arriba de hora y media en realizarla. Normalmente nuestra incisión, a pesar de que existen múltiples incisiones descritas y utilizadas previamente a través de los años, la que actualmente se utiliza con más frecuencia y la considerada más segura es la incisión inframamaria, que es decir, va debajo del seno, la herida y bien realizada no debe dejar una cicatriz muy grande. O sea, hay diferentes formas, porque puede ser por el pezón, digo, por un lado. ¿Lo recomendable es ponerla por debajo o es lo más frecuente? ¿Es lo más fácil, lo más cómodo? Sí, no es nada más que sea lo más cómodo o lo más fácil, sino que es la incisión que requiere, primero que nada, que te da menos riesgos, perdón. O sea, es una incisión que va a producir menos manipulación de la glándula mamaria como tal y entonces la glándula no va a tener comunicación con el implante mamario porque la cirugía de aumento de busto generalmente la realizamos con implantes de silicón. Hay otras opciones, si quieres más a ratito platicamos de eso, pero generalmente es con implantes de silicón y bueno, tradicionalmente se hacía la incisión a través de la areola, o se ha hecho en la axila, se describió en algún momento realizarla a través del ombligo. Sin embargo, el día de hoy lo más aceptado es realizarla por debajo del busto, debajo del seno. Ok, y por ejemplo, ¿cómo decido qué tanto voy a aumentar? ¿Cómo lo decide la paciente? ¿Es a gusto de la paciente? ¿Es a lo recomendado para su cuerpo, para su estética? ¿Cómo se decide cuánto poner o cuánto aumentar de busto? ¿Cuánto ponerle? Muy bien, pues los implantes vienen en muchos tamaños diferentes y muchas características diferentes. Lo que nosotros hacemos en la consulta es primero valorar a la paciente, escucharla, saber qué es lo que quiere, a dónde quiere llegar, cuáles son sus expectativas. Y de acuerdo con las expectativas, nosotros vamos orientando la cirugía hacia cierto tipo de implante. Después de esto, hay que tomar unas mediciones en la paciente, saber cómo está su tórax, si es una paciente que tiene un tórax muy amplio o un tórax más angosto, es una paciente alta, chaparrita, es una paciente que tiene mucho busto o no tiene mucho busto, cuáles son las características, qué es lo que le molesta y con base en esto nosotros podemos decidir pues el tamaño del implante. Lo que yo hago mucho en mi consulta es que tengo unos probadores que son como si fueran unos implantes, pero de plástico, y la paciente se los prueba con un brasier especial. Y con ese brasier especial, le voy pasando como varios tamaños diferentes. Y ella se va viendo al espejo. Es una parte muy interesante de la consulta, porque ella se va viendo al espejo y tiene la oportunidad de imaginarse con
con los implantes. Sí, con el puestos, resultado esperado de la cirugía, con el vaya. resultado que quedaría, y su pareja o su familia, la persona que vaya con ella, también puede pues darse una idea de cuál va a ser el resultado. Hay otras maneras de saberlo, también hay simulaciones por 3D, nada más que eso es algo en lo que yo todavía no he incursionado, porque es bastante polémico y es bastante controversial. Entonces, yo no quiero prometerle a mis pacientes un resultado que no van a obtener. Ok, Por lo perfecto. tanto, me gusta manejar los probadores y ellas que más o menos se den una idea de cómo se vería con cada tamaño, y con base en eso nosotros vamos eligiendo el tamaño para la paciente. Es una cirugía completamente personalizada. Ok. Por ejemplo, si una paciente llega y dice, oye, que me voy a poner implantes, ¿cómo se ponen los implantes? ¿Se hace la incisión, se quita todo el tejido de la mama y se deja la piel nada más y sobre eso se cubre el implante? ¿Se pone por debajo del músculo? ¿En dónde es el sitio ideal o cómo se pone el implante? Bueno, hay muchas formas de hacerlo. En realidad está descrito ponerlo debajo de la glándula, ponerlo debajo del músculo, ponerlo de una manera mixta, digamos, que se llama plano dual, que la mitad del implante queda por debajo del músculo y la otra queda por debajo de la glándula. Se puede poner por debajo de la fascia, que es el tejido que recubre al músculo. Y realmente no hay un plano, eso se llama plano, no hay un plano que sea completamente seguro o preferido, porque todos tienen sus ventajas y sus desventajas. Y por lo menos desde mi punto de vista, cada uno tiene sus indicaciones. Entonces, es muy popular que las mujeres muy delgadas quieran el busto, el implante por debajo del músculo. Y está bien, en estos casos está bien realizarlo. Pero hay otras pacientes en las que es más conveniente realizarlo debajo de la fascia, por ejemplo. Yo individualizo mucho el tratamiento de acuerdo a cómo se presente cada uno de los casos. Sin embargo, hoy en día la colocación más popular, digamos, es ponerlo en un plano dual, que es la mitad superior del implante queda debajo del músculo pectoral, y la mitad inferior queda debajo de la glándula. Ok. Y por ejemplo, con el paso del tiempo, pues la mama o los pechos de la mujer van cayendo por los embarazos, por la edad, por muchos factores. ¿Cuál es la edad ideal a partir de la cual se puede colocar los implantes mamarios o tienes que esperar a que se caigan? Vaya, ¿a qué edad es recomendable ponerlos? Para empezar, las mujeres que se pongan implantes tienen que ser mayores de edad. Eso es el primer requisito. Y como tal, no hay una edad límite para después ponerse el implante. Hemos puesto implantes en mujeres de 70 años. O sea, lo importante va a ser evaluar las características de cada paciente y qué es lo que quiere esa paciente. Entonces, realmente el momento de la vida para colocarlo es cuando ella quiera tener un busto más grande. No vamos a esperar 10 años ni 15, sino si ella es mayor de edad y quiere un busto más grande, hay que revisarla, siempre y cuando no tenga el busto muy caído, porque si tiene el seno caído, hay que hacer otras cosas, no nada más. Un implante no va a solucionar No le todo va el a problema. levantar el busto a la paciente. No, el implante no levanta el busto. Entonces, lo que tenemos que hacer es colocar tal vez un implante, si así lo decidimos, y además hacer una cirugía para levantar ese seno. Los implantes tienen ciertas formas, todos son redondos, todos son así como Sabrina o son, vaya, ¿cómo se elige el implante? ¿Hay una forma de darle, vaya, válgase la redundancia, una forma al busto, al seno o todos son iguales? Mira, es curioso que lo preguntes. Sí, de hecho, existen dos tipos principales de implantes en cuanto a morfología, digamos. Hay un implante que es anatómico o es en forma de gota, y hay unos que son redondos. En la actualidad, por las características de la cubierta del implante y la tecnología que hay desarrollada de unos años para acá, ya es muy raro que pongamos implantes anatómicos, es decir, los de gota. Ya casi siempre ponemos implantes redondos, y algunos de ellos lo que tienen es una tecnología que acomoda la forma del implante de una forma muy natural, haciendo como una simulación de que fuera un implante de gota, pero sin las complicaciones que puede tener ese implante de gota. Ok, perfecto. Oye, y una pregunta, por ejemplo, cuando uno tiene una herida y cicatriza la herida, pues a veces te deja un poco de sensibilidad, ya sea que te pueda doler o que puedas sentir entumido, hormigueo. ¿Duele el implante? ¿Hay cambios en la sensibilidad? ¿La mujer va a sentir diferente su busto? ¿Va a perder, no sé, vaya, sensibilidad al roce, al tocarlo? Por lo general, no. Sin embargo, sí hay algunos casos en los que van a presentar ciertos cambios en la sensibilidad, sobre todo en la zona del pezón y la areola. Y estos cambios lo más probable es que se resuelvan
tras 1 año o año y medio de la cirugía, a más tardar. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje de pacientes, y esto depende y esto depende de las características que ella haya tenido y de cómo se haya desarrollado todo el evento quirúrgico. Hay algunos pacientes que sí van a presentar cambios que van a ser más duraderos o permanentes, es decir, cierta pérdida de la sensibilidad o cierto aumento de la sensibilidad. Los implantes como tal, después de la recuperación, no duelen, no es que te vaya a estar doliendo después de haberlos colocado. Sin embargo, como cualquier cirugía, pasa por un periodo de recuperación. Y durante este periodo sí que puede haber algo de dolor. Okay. Y por ejemplo, algo muy importante, ¿cómo se siente? Vaya, al tocarlo, hay mucha gente que tiene dudas acerca de, oye, se siente como una bolsa de plástico, se siente natural, se siente blandito, se siente igual que una mama normal. Eso es algo que nos preguntan mucho. De hecho, justamente para eso siempre ando cargando mis muestras. Nunca sales de casa sin ellos. No salgo. Se te olvida el teléfono, pero no el implante, ¿no? Y estos son los implantes de silicón que se utilizan actualmente. Son de 2 marcas diferentes, cada uno tiene sus características, pero en general la sensación del implante, pues como podrás ver, es bastante suave. Y el implante, cuando ya está cubierto con los tejidos de la paciente, pues nos va a dar una sensación muy suave. Muy natural, ¿no? Muy, muy natural, sí. Oye, ¿y de qué está hecho esto? Porque veo que uno es más como color mate y el otro es así muy clarito, ¿no? Sí, en este caso varían las cubiertas. Los dos son de gel de silicón altamente cohesivo, y los dos tienen una cubierta hecha de silicón. Este es un implante liso y este es un implante nanotexturizado. O sea, lo que cambia ahí es la cubierta, básicamente, del implante. Tiene ciertas implicaciones a la hora de nosotros elegir cuál vamos a colocar, de acuerdo a qué queremos para cada paciente, pero en realidad ambos son implantes bastante buenos y ambos son implantes que nos van a llevar a donde nuestra paciente quiere llegar. No sé si se alcanza a ver, pero ¿esto tiene un chip? Sí. ¿Es un chip? Sí, o sea, es para que si te pierdes te encuentren o cómo. O sea, digo, puede ser para localización, ¿no? A lo mejor los quieren traer checados, ¿no? Los quieren traer checados, ¿no? Con este implante. Es una broma que hago muy frecuentemente con los esposos de las pacientes. Pero no, en realidad esto no es un geolocalizador ni nada, solamente es un chip que trae los datos del implante, es decir, qué volumen es, cuáles son sus medidas y el número de serie, para que en caso de que la paciente pierda los datos, porque les damos una tarjetita, en caso de que pierda los datos del implante, se puede pasar un escáner que nosotros tenemos por encima de la paciente. Vas al consultorio y te pasamos el escáner y eso nos arroja el número de serie y todo. Es como un auto robado, ¿no? O sea, también porque si se los quitan a una paciente que ya no los quiere, o sea, no te vayan a poner el de otro paciente, ¿no? Esto está registrado, supongo, o sí. Cada quien debe haber un seguimiento de esto, ¿no? Sí, es correcto, están registrados. Porque no dudo que haya quien los reutilice, ¿no? Sí, bueno, desgraciadamente. Que no es lo correcto, ¿no? Desgraciadamente, en el mundo de la cirugía, pues existen muchas personas que no están adecuadamente calificadas y que nada más quieren lucrar con las pacientes. Entonces, sí se llega a dar esa situación. O sea, no está bien que se reutilice esto. No está bien que se reutilice. Por eso siempre recomiendo acudir con cirujanos plásticos, estéticos y reconstructivos certificados, porque nunca te van a poner un implante reutilizado. Ok. Oye, y esto, por ejemplo, si la paciente se sube al avión y esto, como las bolsas de las papitas, se explota o se infla o a mayor altura, no sé, se va a la Ciudad de México y, no sé, aumenta el tamaño, no sé qué. No, para nada. La verdad es que la paciente puede tener una vida normal, ya que pasó su recuperación, puede tener una vida 100% normal. Lo único es que sí hay que ir a chequeos cada año o cada 2 años para estar plenamente consciente que el implante está bien y que no hay necesidad de cambiarlo ni nada de eso, pero pues no revientan en los aviones ni nada de eso que a veces las personas piensan. Ok, muy bien. Interesante. Oye, y por ejemplo, esta paciente que operaste hoy de esto, ¿se queda hospitalizada? ¿Se va el mismo día a su casa? ¿Hay que utilizar, me imagino, que alguna protección especial? Obviamente, cuidados, se puede golpear o vaya. Bueno, como cualquier cirugía tiene que tener cuidado en los primeros días. Eso es una cosa muy importante. Esta cirugía es completamente ambulatoria. O sea, a la paciente se le colocan los implantes y se puede ir a casa en la misma tarde. Después de que haya tolerado la vía oral y listo. Normalmente las mandamos con un brasier especial, una prenda de compresión, solamente para que esté tantito apretado y no se vaya a formar demasiada inflamación, demasiado líquido, que puedan alterar el resultado de la paciente. Ah, perfecto. ¿Es con anestesia local, general? ¿Los duermen? ¿Una raquia? ¿Un bloqueo? Vaya.
Se puede realizar varios tipos de anestesia, dependerá de cada paciente y de las preferencias de ella y del médico también, pero los más utilizados son anestesia general o un bloqueo, que es con una raquia. Duele después de la cirugía. Va a depender de varios factores. Si eres una chica muy delgada y te pusiste unos implantes muy grandes y aparte te los pusiste por debajo del músculo, pues sí que puede haber algo de dolor. Sin embargo, la regla normal es que no haya un dolor más allá de lo soportable. Ok. Oye, por ejemplo, después de la cirugía, ¿a qué tiempo puede la paciente regresar a sus actividades, a trabajar, puede regresar a hacer ejercicio? Muchas chicas con busto grande se quejan de dolores de espalda, le puede dar dolor de espalda por cargar este peso, porque sí están un poquito pesados, vaya, es aumento, pues, es volumen, ¿no? Sí. Entonces, pues, platícanos. Bueno, normalmente las pacientes para regresar a trabajar pueden regresar a trabajar los 3, 4, 5 días. Depende también de qué trabajo realicen. Si la paciente es futbolista, pues no va a poder jugar fútbol después de operarse, por lo menos no los primeros días. Yo lo que recomiendo es actividades como de oficina, las pueden realizar al finalizar la primera semana. Actividades como conducir un automóvil también después de finalizar la primera semana. Actividades como realizar ejercicio cardiovascular 5 semanas después de la cirugía. Y actividades como nadar, por ejemplo, que involucren una inmersión, o sea, que la paciente se sumerja en agua. Sí me espero 8 semanas. Pero después de esas 8 semanas lo puede hacer sin ningún problema. Sin ningún problema. Ah, perfecto, muy bien. Oye, y otra pregunta, por ejemplo, ¿esto tiene una fecha de caducidad? ¿Hay que cambiarlos? Antes los implantes tenían una fecha a partir de la cual era más probable que se rompieran, que era pasando los 10 años. Y los implantes no estaban hechos del gel altamente cohesivo del que están hechos hoy en día. Estos son implantes de 5ª generación. Y de hecho ya viene en camino la 6ª generación. Entonces, los implantes de antes, si se rompían porque ya estaban viejos, que se deterioraba esta cubierta, tendía el gel de silicón a migrar hacia muchos lugares del cuerpo. Entonces, en algún punto se estableció que lo mejor era 10 años y cambiarlos. Y eso se realizaba como práctica. Cada 10 años cambiarlo. Sin embargo, a partir de esta generación de implantes, ya no es necesario cambiarlo cada 10 años. Por eso es que es importante llevar un control y realizar las consultas postquirúrgicas al año, a los 2 años, tu seguimiento con ultrasonido y en ocasiones hasta con una resonancia magnética, para que nosotros podamos ver que el implante esté en buenas condiciones y mientras el implante esté en buen estado y la paciente no tenga ninguna sintomatología, no hay necesidad de cambiarlos. O sea, la paciente puede estar 10, 20 años con el implante. Si no da problemas, no los cambiamos. Ok, perfecto. Oye, y por ejemplo, si a los 3, 4 años la paciente dice, ¿sabes qué, Jorge? Pues están muy grandes, ya no los quiero. O ¿sabes qué? Quiero más grandes. O ¿se puede cambiar? ¿Se puede inyectarle más? ¿Cómo se hace? No, en este caso no se puede inyectarle más, pero sí los podemos cambiar por unos más grandes, desde luego, o por unos más chicos, dependiendo de cuál sea el caso. Los podemos retirar también. Si la paciente ya no está conforme con los implantes, pues no pasa nada, los retiramos. Ya dependerá de las características individuales de cada paciente, ver si hay que hacer algún otro procedimiento, además de quitar o poner. Algo que a ningún cirujano, o bueno, a muchos cirujanos no les gusta hablar, pero pues hay que hablarlo, ¿no? Porque las cosas se tienen que decir. Complicaciones. ¿Qué complicaciones puede tener una paciente que se ponga implantes? La complicación más frecuente de la mamoplastia de aumento se llama contractura capsular. ¿Qué es esto? Bueno, el cuerpo genera tejido alrededor del implante, lo envuelve con una cápsula de tejido de la propia paciente, porque este es un tejido pues, a final de cuentas es un cuerpo extraño. Perdón, es un cuerpo extraño. Es un cuerpo extraño, entonces, claro. La paciente con su propio tejido lo encapsula. Eso es normal. Hasta ahí eso es normal. Esta contractura que se puede generar, o esta cápsula, puede tener 4 grados distintos de contractura. En el primer grado, que realmente no se va a sentir, no va a dar problemas ni nada, todo bien, no hay que hacer ningún cambio. Pero conforme van avanzando, estas pacientes que tienen contractura van avanzando al segundo, al tercero, al 4 grado, que es cuando ya puede llegar a doler. En esos casos es necesario realizar un cambio de implante. Un cambio de implante, perfecto. Oye, otras complicaciones, rechazo, infecciones, ¿qué otras complicaciones? Sí, las infecciones pueden suceder como cualquier cirugía. Sin embargo, tanto para contractura capsular como para infección, nosotros tenemos una lista de cuidados que ni te imaginas. O sea, hay más de 14 puntos que están bien establecidos
para que nosotros tengamos cuidado a la hora de la cirugía. O sea, son 14 cosas y más que tenemos que cuidar, que nuestra cirugía estén al 100% para que la paciente no tenga una contractura O capsular. sea, es o como un no tenga- checklist, ¿no? Vamos haciendo esto, y se va por lo menos esas 14 cosas que hay que hacer para que no tengamos problemas con la contaminación o Exacto. algún otro problema, ¿no? Exacto, eso es. Realmente eso es. La contractura capsular se puede generar un poquito más si es que hubo alguna contaminación durante la cirugía. Entonces nosotros ponemos mucho empeño en que no haya ninguna contaminación. Claro, porque pues ha pero- pasado que se les cae, ¿no? Y echa la agüita, ¿no? Y No, límpialo por y ejemplo, se lo pones, ¿no? Si se nos cayera, tenemos que cambiarlo por otro. Y Exacto. realmente, como cualquier cirugía, sí puede haber infecciones, puede haber complicaciones. De las complicaciones que, digamos, puede suceder es un seroma, acumulación de líquido, como en cualquier cirugía. Se puede acumular líquido, que es linfa, que está circulando por los vasos de la propia paciente. Eso se puede acumular en el bolsillo que nosotros creamos y puede llegarnos a dar algunos problemas. Por lo general, es una cirugía que transcurre sin eventualidades si es que la paciente sigue adecuadamente las indicaciones. Ok, perfecto. ¿Esto te puede generar cáncer? Es una gran pregunta eso. No, la verdad es que no están asociados los implantes con cáncer. Hubo en algún punto una línea de implantes, un tipo de implantes con una cubierta que ya no utilizamos más, que estuvo asociado a un tipo de linfoma, que es a un tipo de cáncer. No se determinó como tal una relación causal, es decir, que el implante haya causado el cáncer. Sin embargo, se tomó la determinación de retirarlos del mercado y no se colocan más. Ok, perfecto. Por ejemplo, ¿es necesario esperar a que la paciente tenga, pues, los hijos que va a tener? ¿Se puede poner antes de, vaya, de tener hijos? Después, ¿cuál es lo recomendable después de tener hijos? ¿Puede la paciente dar pecho teniendo un implante de seno? Yo a los pacientes les digo, tú te tienes que hacer la cirugía cuando tú te quieras ver bien. Así de sencillo. Si tú no estás contenta con cómo te ves hoy y eres mayor de edad y estás sana y todo, hoy mismo podemos iniciar tu protocolo preoperatorio. En el caso de las pacientes que quieren tener hijos, es importante que tengan planeado cuándo desean tener hijos, porque si te operas durante tu embarazo, sí puede ser peligroso. De hecho, nosotros no operamos pacientes embarazadas, o por lo menos no pacientes que sepamos que están embarazadas. Como parte del protocolo se les realiza una prueba de embarazo. Dicho esto, las pacientes que tienen implantes pueden dar pecho, pueden lactar sin ningún problema. O sea, la cirugía, el propósito es no tocar la glándula como tal para no afectar la lactancia. Ok, perfecto. Oye, Jorge, y por ejemplo, las pacientes que tienen implantes mamarios, pueden llegar a tener una complicación durante el embarazo. El embarazo les puede generar que lo rechacen, que les duela porque pues hay aumento pues de la producción de leche, se está preparando el cuerpo pues para recibir un bebé, ¿no? Entonces, ¿les puede generar el embarazo algún problema a las pacientes con implantes? No, como tal el embarazo no. Sería una situación demasiado rara. Realmente no es algo que suceda y no es una cosa que nos tenga preocupados. Las pacientes después de tener implantes, después de colocar sus implantes, cierto tiempo después ya se pueden embarazar y no hay ningún problema. Ok. Y una pregunta que seguramente muchos tienen duda es que aparte de lo estético, pues es lo reconstructivo. Y ahorita, desafortunadamente, ha habido mucho aumento en el cáncer de mama. Entonces, claro, hay pacientes pues, que hay que hacerles una mastectomía, hay que extirpar el seno por cáncer. Platícame, Jorge, ¿se pueden utilizar implantes para restablecer pues la mama, para reconstruirla? Exactamente, la mama se puede hacer en el momento en que le quitan o le hacen la cirugía oncológica. ¿Hay que esperarse después? ¿Cómo es el proceso? Igual que con la mamoplastia de aumento, esto va a ser una cirugía personalizada. Para cada caso, el tipo de cáncer que tengan, el tamaño del tumor, etcétera, la cirugía que le están realizando para retirar el tumor, todo eso es importante. Pero sí se puede colocar inmediatamente después de la cirugía algún expansor tisular, por ejemplo, que es una bolsita que nosotros vamos llenando progresivamente con solución y que después vamos a cambiar por un implante. Vas estirando la piel. Sí, para hacer como el bolsillo donde va a ir esto, ¿no? Así es. Y de hecho también hay situaciones en las cuales colocamos implantes directamente. O sea, se realiza la cirugía para retirar el seno e inmediatamente colocamos un implante, pero sí va a depender mucho de las características de cada caso. Hay muchos tipos de reconstrucción mamaria, no todas son con implantes, no necesariamente tienes que colocar un implante para reconstruir un seno.
Hay varias opciones que yo siempre les explico a los pacientes en la consulta, pero la colocación de implantes es una muy buena opción. Depende igual también del estadio del cáncer, qué tan avanzado está, etcétera, ¿no? Sí, claro. Ok, perfecto, pues fascinante, ¿no? Bastante, bastante, ya lo saben. Entonces, si quieren realizarse una ¿cómo es? Mamoplastia de aumento o ponerse chichis o implantes mamarios, ¿verdad? Pues acudan con un cirujano plástico certificado, como el doctor Jorge Romero, y pues bueno, pueden checarlo o pueden consultarlo. ¿Dónde, Jorge? Mira, hay una página del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Ahí hay un directorio por estado donde pueden ver todos los cirujanos plásticos certificados de cada estado. Perfecto, pues fascinante, ¿no? Fascinante. Oye, y muy bien, ya cambiando de tema, ¿tú lo que operaste hoy? Platícanos. Pues un tema totalmente opuesto a la cuestión estética y reconstructiva, ¿verdad? Pero pues muy importante y muy frecuente. La verdad que yo creo que todos hemos conocido, tenemos un familiar o algo, ¿no? Que le ha dado apendicitis en algún momento de su vida, ¿no? ¿Y eso qué es? ¿Cómo? O sea, explica a la gente qué es la apendicitis. La apendicitis es la inflamación del apéndice secal. El apéndice secal es un pedacito de intestino que se encuentra localizado en un área que se llama ciego, que es el área, es donde comienza el colon o el intestino grueso, ¿no? Se inflama por muchas causas. Se puede inflamar porque se tapa con un poquito o con un pedacito de materia fecal que nosotros conocemos como fecalito. Puede ser que se obstruya por alguna infección, puede ser que se obstruya inclusive hasta por un parásito. Una semilla. No es tan cierto, pero sí hemos encontrado semillas dentro del apéndice cuando los quitamos. Entonces se va a inflamar y el problema del apendicitis es que se tapa ese pedacito y se hace como una asa ciega. Se va inflamando y aumenta la presión dentro del apéndice, lo que va a hacer que se inflame y las arterias y las venas que están en la pared del apéndice se vayan aplastando, ocluyendo, y eso va a hacer que pues empiece a tener cambios isquémicos. Es que a veces por falta de sangre, vaya, o sea, se va a empezar a infartar ese tejido y obviamente pues se va a empezar a infectar, se va a empezar a necrosar o se va a empezar a morir la pared del apéndice y pues se puede llegar a perforar, vaya. ¿Y a quién le da más frecuentemente la apendicitis? Pues es una pregunta que ha existido siempre y la verdad que la apendicitis no respeta ni sexo, ni edad, ni religión, creencias, vaya. Le puede dar a cualquier persona en cualquier momento de la vida. Siempre hay algunos picos durante la infancia, durante la edad media, durante la vejez, donde es más común, pero pues le puede dar a cualquiera en cualquier momento. Entonces a todos nos puede pasar. A todos nos puede dar apendicitis. Seguramente alguien de los que nos esté viendo pues ya le dio apendicitis o tiene algún familiar que ya le dio apendicitis. Y ahora que me dices eso, pues la verdad que me quedo preocupado. ¿Cuáles serían los síntomas o cómo yo puedo saber o sospechar que me puede dar apendicitis? Fíjate que los síntomas de la apendicitis son muy variables. Entonces, la apendicitis la conocemos en el ámbito médico a veces como la gran simuladora, porque puede ser todo. Inclusive en los niños es muy diferente la presentación, en los ancianos o en los adultos mayores es totalmente diferente la presentación, en los diabéticos es diferente, en las mujeres es diferente, pero la gran mayoría coincide en el dolor abdominal. Por ejemplo, los niños empiezan primero a sentir pues un poquito de algo que nosotros conocemos como anorexia, se les quita el hambre, de repente un niño que pues normalmente juega, corre de aquí para allá, lo empiezas a notar pues un poquito decaído, ¿no? Y empieza a perder el apetito, empieza con dolor en la boca del estómago y progresivamente pues ya se va yendo hacia algo que nosotros conocemos con la fosa ilíaca, que es el espacio que está entre el ombligo y el hueso de la cadera del lado derecho. Del lado derecho, el dolor es del lado derecho. Exactamente, es un dolor. Al inicio es un dolor muy vago, es como un dolor abdominal en todas las personas que se siente en todo el abdomen. Y después con el paso de las horas o paso de los días se va localizando hacia el lado derecho, hacia la parte baja del abdomen. Oye, y si a mí me da un dolor así en el lado derecho, en la parte baja del abdomen o a un familiar, ¿qué estudios me tengo que realizar o qué estudios hay que hacerle? Bueno, depende mucho del cuadro con que se presente el paciente. Mira, por ejemplo, aparte de eso, pues el paciente puede ser que empiece con fiebre, puede empezar con diarrea inclusive, y pues a veces buscan atención médica y como es un cuadro muy inespecífico al inicio, pues pueden inclusive recibir tratamientos. Van con el médico de familia, van con un médico general que pues los revisa,
Con el de la farmacia también. Puede ser con un médico de una farmacia, los revisa y les dan tratamiento y eso puede enmascarar el cuadro. Pero lo ideal es que si la sospecha es muy alta, porque la apendicitis, es una enfermedad o es un padecimiento que el diagnóstico es clínico, es decir, con la historia del paciente, con el interrogatorio, con la revisión, con la exploración física, se puede llegar muy fácil al diagnóstico, ¿sí? Y el diagnóstico es clínico. Pero sin embargo, en algunos casos especiales, por ejemplo, los niños, adultos mayores o diabéticos que no expresan el dolor de la misma manera, pues sí hay que hacer algunos estudios de sangre, sobre todo para ver si hay datos de infección, algo que nosotros conocemos como leucocitosis, que es aumento de las células de inflamación, y eso nos da una escala de valoración clínica, Con esos datos nosotros podemos hacer el diagnóstico de apendicitis. Si llegara a estar muy confuso el cuadro, podemos solicitar un ultrasonido, que es un estudio bastante sensible, bastante específico para hacer el diagnóstico de la apendicitis, aunque realmente el diagnóstico o el estudio diagnóstico de elección es la tomografía. Sí, es el gold standard o lo que conocemos como el estándar de oro para hacer la detección de la apendicitis. No en todos los casos o no en todos los lugares se cuenta con una tomografía, o de acceso inmediato, y sigue siendo un estudio que a veces es muy caro para el paciente, pero bueno, un ultrasonido lo puede diagnosticar bien. También se pudiera hacer una resonancia magnética, pero creo que es demasiado para una apendicitis. Un buen médico debe ser capaz de diagnosticar una apendicitis clínicamente o máximo con estudios de sangre y ultrasonido. Ok, pero aún así hay veces, y corrígeme si me equivoco, hay veces que ya el paciente fue con 2 o 3 médicos y no le han diagnosticado realmente su apendicitis y se está poniendo peor y peor y ya le dieron medicamentos. ¿Qué sucede ahí? Bueno, el problema es que el tratamiento o que le den a un paciente medicamentos para lo que piensan que puede ser una gastroenteritis, una infección del estómago, puede hacer, o a veces pensar que es una colitis, puede hacer que el cuadro se enmascare, puede modificar los síntomas, sobre todo el dolor. Pero si hay algo que es característico de la apendicitis, es que el dolor siempre va a ir en aumento y el paciente siempre se va a ir deteriorando. En la apendicitis, o cuando un paciente tiene apendicitis, el tiempo sí importa, porque el paciente debe de operarse tan luego se haga el diagnóstico, ¿sí? Entonces, entre más se retrase el diagnóstico de la apendicitis, pues el pronóstico del paciente pues va siendo no tan alentador, ¿verdad? No tan bueno. No tan bueno, sí. Y ya que mencionas de las cirugías, ¿cómo son estas cirugías? O sea, ¿se tiene que abrir al paciente completamente? ¿Es una cirugía muy, muy riesgosa? ¿Es una cirugía muy grande? ¿Es pequeñita? Platícanos de eso. Mira, realmente es controversial. Es controversial no porque no haya un estándar de oro. El estándar de oro siempre y se va a preferir la cirugía laparoscópica sobre la cirugía abierta, pero depende mucho del contexto clínico del paciente, cómo llega el paciente. Si el paciente ya llega con un apéndice perforada, con peritonitis, con colecciones de pus dentro del abdomen, bueno, esos pacientes, la cirugía laparoscópica, a lo mejor el paciente está muy deteriorado, con una sepsis y ya no es tan candidato a hacerle una apendicectomía laparoscópica. Pero lo real es que al paciente hay que quitarle el apéndice y eliminar ese foco de infección como sea. Digo, si estás en un hospital comunitario, pues probablemente no tengas un equipo de laparoscopía a la mano, o a lo mejor no estás adiestrado para realizar el procedimiento, porque es un procedimiento que en cirugía abierta es muy sencillo. De hecho, es de los primeros procedimientos que uno aprende a hacer como cirujano general, pero por vía laparoscópica sí se requiere tener un entrenamiento para poder hacerlo de forma segura y de forma rápida, porque igual, o sea, si estás empezando a hacer laparoscopía y no estás bien adiestrado, te vas a tardar 2, 3 horas operando un paciente que en cirugía abierta podrías resolver en media hora, 1 hora, y depende también mucho del contexto en que llegue el paciente, porque cuando se inflama el apéndice, no solo se inflama el apéndice, también se inflama todo lo que está alrededor. Se inflama el colon, que es de donde sale el apéndice, se puede inflamar la vejiga, en las mujeres los ovarios, las trompas de falopio, las tubas uterinas, y pues también es necesario a veces revisar, y por la laparoscopía, pues si no estás bien adiestrado,
puede ser que pases por alto algún detalle que por cirugía abierta puedes hacer. Pero mira, la cirugía abierta y la cirugía laparoscópica siempre va a ser más recomendable que sea por cirugía laparoscópica porque la recuperación es más rápida, porque las incisiones son más pequeñas, estéticamente también el resultado es mejor, pero la cirugía abierta sigue siendo una operación válida siempre, vaya. Entonces, digamos, si yo tengo un hijo, por decir, y mi hijo empieza con dolor abdominal, dejó de comer, tiene fiebre y el dolor está en el lado del abdomen, del lado derecho, en la parte inferior del abdomen, ¿tú me dirías que lo mejor es no darle al niño un medicamento, un analgésico, o sí se puede dar, o qué hay que hacer como padre en ese momento para saber cómo debemos actuar? Mira, muchos de los niños que a mí me llegan para operarse son referidos por los pediatras. Y los pediatras, desde mi punto de vista como médico, son los mejores médicos clínicos que existen. Porque pues el niño muchas veces no te dice me duele aquí, me duele allá, simplemente llora o se queja. Claro. Entonces, pues hay que tener mucha experiencia, hay que tener mucha acuciosidad o mucho juicio clínico para poder hacer los diagnósticos y para saber abordar al niño. Pero si se presenta un paciente con estas características que tú me dices, que tiene dolorcito, que lo notan más decaído, que dejó de jugar, que a lo mejor empieza con fiebre, y hay que llevarlo a revisar, sea con un pediatra, sea con un médico familiar, sea con un médico general de una farmacia. El caso es revisar al niño y, de primera instancia, si tienes la sospecha de que pudiera ser una apendicitis, no dar tratamiento de entrada. Mándale a hacer un estudio, mándale a hacer un ultrasonido o refiérelo con alguna persona que pues tenga un poquito más de experiencia en tratar estos casos. Yo opero niños, sí, opero niños, pero pues no soy cirujano pediatra. Los cirujanos pediatras son los especialistas en operar, por ejemplo, apendicitis en niños. Pero, por ejemplo, opero niños pequeños que me llegan de urgencias. En las instituciones, por ejemplo, en las noches, llegan niños con apendicitis y los cirujanos generales son los que operan los niños, porque pues a lo mejor no hay cirujanos pediatras en todas las guardias, ¿no? Porque claro, igual tampoco hay tantos, ¿no? Entonces, depende mucho de cómo llegue el niño, ¿no? ¿Y qué debemos esperar después de haber hecho o de habernos sometido a una cirugía de apéndice? Depende cómo te operen, de verdad. Yo he visto pacientes con incisiones que a lo mejor no son muy recomendadas o incisiones muy grandes porque lo ameritaba el caso. Siempre hay que individualizar cada caso y la vía de abordaje va a variar dependiendo de si está complicada, si está perforada, si hay pus, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo cómo esté la incisión, pues es lo que vas a esperar. Entre más grande sea la incisión, pues va a haber más dolor, va a haber más riesgo de que se infecte la herida. Algunas heridas ni siquiera las podemos cerrar. ¿Por qué? Porque está tan contaminado que pues se va a infectar si las cerramos y dejamos solamente puntos de afrontamiento pues para que se pueda estar curando. Va a haber dolor en la incisión. Obviamente en la cirugía laparoscópica pues hay menos riesgo de que haya dolor, de que haya infección. Inclusive, por ejemplo, en un paciente que es diabético es más recomendada. ¿Por qué? Porque el paciente va a tener menos molestias, pero siempre va a haber dolor. Ya no van a tener el dolor relacionado con el dolor abdominal que los llevó por la apendicitis, pero sí van a tener dolor en el sitio de las heridas, que debe de ser tolerable y que debe de ser manejable con medicamentos, inclusive vía oral. Después de una cirugía, dependiendo del contexto, puede ser que te vayas al día siguiente o te tengas que quedar hospitalizado por 2 o 3 días para recibir antibióticos. Hay veces que el intestino está tan inflamado, la base del apéndice está muy inflamada y hay que dejarlos inclusive en ayuno 24 horas, 48 horas, dependiendo del tipo. Y eso ya es mucho a juicio de cada cirujano, ¿no? Y sobre todo del cirujano que operó al paciente, porque a veces en algunos hospitales o en algunas instituciones el médico que opera, por ejemplo, está en la noche. Ajá. Y al paciente lo sigue viendo otro médico de los que están exactamente, de la mañana o de la tarde, ¿no? Y es el que le va a seguir pasando visita, pero siempre es a juicio y se respeta mucho lo que dice el médico que hizo la cirugía, ¿verdad? Entonces, pues vamos a esperar a que el paciente pues sí tenga dolor, que sí se vea restringido en su movilidad, que sí tenga que quedarse a lo mejor 1 o 2 días después de la cirugía en el hospital. Entonces, por lo que me dices, como bien mencionaste también, la apendicitis es un padecimiento en el que el tiempo sí es importante, el tiempo apremia y hay que realizar un diagnóstico oportuno, ¿cierto? Entonces,
si me operan más pronto, me va a ir mejor. Claro, entre más rápido sea la cirugía, como te mencionaba hace unos momentos, debe de ser en el momento en que el paciente se le hace el diagnóstico. Obviamente, si el paciente acaba de comer, bueno, hay que esperar un cierto número de horas pues, para que el paciente cumpla el ayuno, la anestesia, etcétera. Pero pues siempre, entre más rápido se opere, mejor le va a ir al paciente. Ajá. Me parece interesante saber esa parte porque hay veces que, bueno, supongo es muy frecuente que los pacientes esperen demasiado tiempo, ¿no? Antes de operarse porque no realizaron el diagnóstico, ¿no? Porque no les han realizado el diagnóstico o porque los traen de aquí, van con un médico, van con otro médico. Siempre si no les queda claro o no les convenció el diagnóstico, porque siempre es importante que cuando alguien consulta con un médico, pregunte y se quede satisfecho de la explicación. Siempre pueden buscar otra opinión. Sobre todo hay población de riesgo que sí es importante hacer el diagnóstico rápido. Pacientes adultos mayores, ancianitos, pacientes embarazadas, que también a una embarazada le puede dar apendicitis y entre más rápido se operen, mejor va a ser el pronóstico, menos riesgo de que presente, por ejemplo, un trabajo de parto pretérmino o que se presente un aborto, ¿verdad? Por la infección. O que fallezca la paciente. O que fallezca la paciente y el producto, ¿no? Oye, y después de la cirugía, ¿qué pueden comer los pacientes? ¿Pueden comer? ¿No pueden comer? Ya me dijiste que en algunas circunstancias los dejas en ayuno algunos días, pero lo normal, o sea, en un entorno, en un contexto relativamente adecuado y oportuno, ¿qué comen los pacientes o cuándo comen? Mira, esa es una pregunta muy frecuente porque el paciente siempre que está en una sala de urgencias o llega, lo primero que te pregunta, oye, doctor, ¿y ya puedo comer? No, pero si no le duele la panza, no será de hambre, doc. Entonces, vaya, es muy frecuente que el paciente pregunte cuándo va a poder comer, porque es un paciente que a lo mejor ha estado con vómito o con náuseas y no ha podido comer desde hace pues ya bastantes horas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Operamos al paciente y si el paciente no requiere quedarse en ayuno durante 1 o 2 días, podemos iniciar primero pues, con una dieta líquida para que vaya tolerando, viendo si no hay náuseas después de la cirugía, porque obviamente la manipulación de las heces intestinales puede generar algo que se llama ilio, que es que se paraliza, por así decirlo, el intestino. Entonces el paciente se puede distender, puede tener vómito después de la cirugía, pero pues, lo general es que un paciente puede empezar con dieta líquida y después dieta blanda, algo que sea demasiado suave para que el paciente lo pueda tolerar y no le caiga demasiado pesado. Obviamente, después, con los días sucesivos, va a empezar a comer ya un poco más sólido y una dieta normal. Se recomiendan no irritantes, no dieta tan condimentada. La dieta específica para un padecimiento no existe. Existe para los pacientes y cada quien conoce su veneno. Cada quien sabe qué le cae pesado, qué no digiere, y en eso se va a basar la dieta. Por eso tiene que ser individualizada. Si nos interesa, pues, proteína, nutrir al paciente para que se recupere, para que la respuesta inflamatoria se reduzca, algo que nosotros conocemos como inmunonutrición, es decir, darle al paciente alimentos que le ayuden a aumentar su sistema inmunológico y a reparar, ¿verdad? Y en este caso, los pacientes que ya se operaron y que ya están comiendo y todo, ¿cuánto tiempo tardan en reincorporarse a sus actividades? O sea, yo soy un papá que trabajo y que tengo que regresar a trabajar y que a lo mejor en mi trabajo no me dieron seguro y me acabo de operar, ya quiero volver a trabajar. ¿De qué depende que regrese? Bueno, depende mucho de la forma en que te hayas operado. La cirugía abierta siempre es más incómoda y la recuperación siempre es un poco más tardada que cuando se hace una cirugía laparoscópica por el tamaño de las incisiones, por el dolor. Depende mucho también, aparte del tipo de cirugía, de la fase en que encuentres la apendicitis, si ya estaba complicada, si ya estaba perforada. Obviamente, el paciente con una apendicitis complicada siempre va a tener más dolor, siempre se va a sentir más distendido, siempre va a tener más sensibilidad después de la cirugía. A veces no tanto por la complicación de la cirugía en sí, ni por el tamaño de la incisión, sino por que psicológicamente él asocia con que tuvo peritonitis, con que tuvo algo muy grave, con que se pudo haber muerto y al paciente también hay que apoyarlo en ese aspecto, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Pues sí, ya pasó la apendicitis, ya la resolvimos, ya tu cuerpo está sanando, hay que mentalizarte que ya la cirugía ya pasó y ahora viene pues la reincorporación, ¿no? Tiempos aproximados, cirugía abierta a veces 28 días, 30 días, mes y medio. Cirugía laparoscópica
de 2 a 3 semanas ya es seguro que el paciente pueda reincorporarse a sus actividades. Inclusive en la cirugía laparoscópica, después de que quitamos los puntos, podemos decirle al paciente, puedes empezar a doblarte, puedes empezar a subir y bajar escaleras en tu casa. Al inicio, cuando se van de alta, pues caminatas cortas dentro de la habitación, sentarse en un sillón, en un reposet, hacer actividades físicas de no cargar cosas pesadas. Sobre todo, hay algo interesante. Por ejemplo, la cirugía laparoscópica les da una falsa sensación de seguridad. Como el paciente se recupera más rápido, quiere empezar a hacer cosas más rápido. Entonces, de repente, yo tengo pacientes que me han llegado a la consulta solos, ellos manejando. A los 6, 7 días, a los 6, 7 días de la cirugía. Y yo les digo, bueno, oye, pero por ejemplo, ¿qué tal si traes el cinturón de seguridad y de repente frenas y te aprieta? Vas a sentir mucho dolor, ¿no? Vas a sentir mucha incomodidad. Hay ciertas cosas que vamos a ir dejando y vamos a ir reincorporando al paciente poco a poco a sus actividades. No todo es de golpe. No es que a los 7 días o a los 8 días ya me siento bien, ya me voy a ir al gimnasio otra vez, ya me voy a ir a manejar, ya me voy a ir a hacer mi trabajo si es un trabajo pesado. Bueno, no, hay que irle dando tiempo. El cuerpo no va a acelerar su cicatrización, hagas lo que hagas. Y el paciente, como la misma palabra lo dice, tiene que ser paciente y tiene que esperar a que se recupere totalmente. Benito, y estos pacientes que ya operaste, que ya se sienten bien, que ya se están recuperando, ya volvieron a ir al gimnasio, ¿qué les dirías si te preguntan o te comentan que tienen miedo que les vuelva a pasar, que les vuelva a dar apendicitis, que les vuelva a salir? Fíjate que yo he tenido en mi carrera 2 casos de pacientes que operaron de apendicitis y no les quitaron el apéndice, que tenían dolor por otra causa y los operaron. Es muy común, te digo, que el apéndice se conoce como la gran simuladora. Pueden ser que tengan algo que se llama ileitis, que es una infección por salmonela en el intestino delgado que simula apendicitis, quistes de ovario que se rompen, sangran y generan dolor, que parece una apendicitis, y no les quitan el apendicitis. Bueno, es importante que, pues bueno, siempre que le quiten el apéndice a un paciente, pues lo manden a patología, ¿verdad? Lo mandamos a la escuela, lo mandamos a estudiar. Para ver igual también que en casos muy, muy, muy raros puede haber inclusive hasta un cáncer, ¿no? Un tumor en el apéndice, que bueno, ya ese es un tratamiento pues ya más extenso. Y lo otro es que, por ejemplo, a veces cuando nosotros cortamos el apéndice, que ligamos la base del apéndice, el muñón del apéndice o el cabito que queda puede quedar muy largo, ¿sí? En esos casos puede haber una patología o hay algo que está escrito que se llama apendicitis del muñón. Es decir, se inflama ese pedacito de apéndice que dejaron y puede volver a generar un cuadro de apendicitis y hay que ir a quitar ese pedacito de apendicitis que quedó. No es tan frecuente que pase, pero puede pasar. Un paciente que se le quita el apéndice, que se le quitó bien quitado, no tiene por qué darle apendicitis de nuevo porque ya no tiene apéndices. Sí, puede tener un dolor muy similar, pero puede ser por otra causa, ¿sí? Hemos encontrado casos. Yo, por ejemplo, tengo una anécdota cuando yo estaba haciendo el servicio de cirugía en una comunidad allá muy alejada en Chiapas. En un hospital rural me llegó una niña con apendicitis de 5 años y como no teníamos ultrasonido, no teníamos, más que placas de rayos X que pues se pueden hacer, pues concluimos que era un caso de apendicitis. La operamos y, por ejemplo, era una paciente que tenía una infestación de ascaris, de lombrices. Y eso es lo que le estaba dando el dolor del apéndice. Tuvimos que evacuar y evacuamos cientos de lombrices. En esos casos, ¿se puede quitar el apéndice? Pues ya estás ahí, lo puedes quitar, vaya. No hay contraindicación, pero pues sí hay que darle el tratamiento a la paciente. ¿Por qué? Porque a ese paciente le quitas el apéndice y si sigue con parasitosis, pues le va a volver a dar dolor y se pueden inclusive ocluir por la maraña de parásitos. Se le da su tratamiento contra los parásitos y pues bueno, ya el paciente debe de mejorar, ¿no? Ok, o sea, se puede tapar por una bola de bichos. Se puede tapar por una bola de bichos, sí, claro. Oye, y a mí me habían explicado en alguna ocasión que el apéndice tiene una función inmunológica, es decir, en la defensa del organismo. ¿Qué pasa si tú me quitas mi apéndice? Mira, ¿Ya no tengo defensas? No, vaya, a final de cuentas, si a los pacientes que les quitamos el apéndice no tuvieran defensas, pues todos nos estaríamos infectando a cada rato, ¿no? No es cierto. Sí tiene una función inmunológica de maduración de células de defensa en los niños sobre todo. ¿Sí? Con el paso de los años, esta función se va perdiendo y queda solamente como un apéndice, como un accesorio más del intestino que si lo quitamos
aún en los niños que tienen cierta función de maduración de células de inmunidad, no pasa nada. El paciente puede vivir una vida normal sin el apéndice. Inclusive es muy curioso porque últimamente se ha visto que los pacientes que tienen apendicectomía tienen, por ejemplo, por así decirlo, un factor de protección contra enfermedad de Parkinson. Es decir, no les da Parkinson o se retrasa la presencia algunos años del inicio de la enfermedad. Por haber, o sea, se asocia al... Se asocia exactamente. Oye, pues qué interesante. Pues estoy seguro que hay muchas cosas más de las que podríamos platicar. Lamentablemente no tenemos tanto tiempo. Yo creo que por el día de hoy ha sido todo por el día de hoy. A menos que quieras agregar algo más. Sí, me gustaría que para llevar a casa, ¿qué podemos decir? Siempre que tengan un problema de salud o que deseen realizarse un procedimiento, estético, siempre corroboren que la persona que los va a operar esté preparada, que sea quien dice ser y que pues consulten las páginas de los consejos de las especialidades, ya sea un cirujano plástico, un cirujano general, un otorrinolaringólogo, un urólogo, etcétera, para que ustedes estén seguros de que están acudiendo con un profesional que está preparado y que les puede ofrecer lo mejor y lo que se merecen. Claro, y lo más actual sobre todo. Y pues recordarle a la gente que si tienen dudas, preguntas, por favor, háganoslas saber, háganoslas llegar a través de ahí de las redes sociales para que nosotros las podamos contestar aquí. Temas que les gustaría que abordáramos, tus redes sociales, Jorge. Sí, a mí me pueden encontrar como @drjorgeromero. A mí me pueden encontrar como Benito el Cirujano en Instagram y en Facebook como Dr. Benito Antonio Ramón García. Pues Benito, mucho gusto platicar contigo. Excelente, estaremos coincidiendo más en el quirófano y trayendo más casos aquí a la mesa. Nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos, saludos a todos.